amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor. La verdad es que es un placer poder saludarles nuevamente a través de este formato que se ha utilizado en este último tiempo y deseo que la palabra pueda bendecir sus vidas grandemente. Quiero compartir la palabra en el libro de Lucas capítulo 18 del versículo 9 hacia adelante. Así es que le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. La palabra dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios, háblanos, danos una palabra, ministra nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Tú que conoces nuestro corazón, ministranos, por favor. Es el deseo de nuestro corazón que tú nos hables y nos bendigas en esta hora. Amén. Bien, queridos hermanos, esta es una parábola conocida para aquellos que ya tenemos un tiempo en el Evangelio. La hemos oído a nuestro pastor, ¿verdad? En una radio, en la televisión, alguna u otra forma, Dios nos ha hablado a través de esta parábola. Pero creo que es pertinente, creo que es un buen tiempo para recordarla, para decirle: Señor, habla a nuestro corazón y danos la porción que cada uno necesita. Es importante entender que la vida cristiana se basa y se fundamenta en la relación y en el conocimiento que tenemos del Señor. Y básicamente de la palabra y de la oración. Cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, conocemos más al Señor, profundizamos en sus enseñanzas y nos enseña a vivir una vida más agradable para Él. Sin embargo, cuando oramos, es allí donde nosotros abrimos el corazón, es a través de la oración donde se produce un conocimiento, una cercanía más profunda con nuestro Dios. Por lo tanto, es importante poner atención a la oración, es importante tener este vínculo cercano, es importante desarrollar este ejercicio de la comunicación, del hablar con Dios a través de la oración. Yo no sé cómo está su vida espiritual, yo solo puedo conocer mi relación y mi intimidad con Dios, pero Dios hoy quiere hablarte, Dios hoy quiere traer una palabra para animarte, para llevarte y conducirte por la oración que te va a bendecir, por esa oración que va a tener fruto, por esa oración que va a producir cambios y bendición en tu vida y en la mía, amado hermano. Por eso, hermanos, que es necesario oír y conocer esta palabra. El libro de Lucas en el capítulo 18 está hablándonos de 2 parábolas que tienen completa relación con la oración. El libro de Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 al 8, encontramos a Jesús hablando a sus oyentes, a sus discípulos, una parábola que tiene que ver con la viuda y el juez injusto. Y encontramos en su primer versículo de qué va a tratar. Encontramos en el primer versículo el eje o el tema principal de esta parábola. Y es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una cosa es orar y otra es orar insistentemente, orar con propósito, orar sabiendo que esa oración necesita una respuesta. Por eso que la oración de la viuda y el juez que es injusto grafica
esta necesidad de orar, esta persistencia, esta característica o esta cualidad que debe tener nuestra oración. Y Jesús lo hace o lo representa a través de esta mujer que le pide al juez que haga justicia, que haga justicia. El eje central radica en la insistencia, en la perseverancia, en la constancia, que debe ser una característica propia en nuestras vidas al momento de orar, al momento de acercarnos al Señor, y sobre todo cuando hay peticiones, cuando hay necesidades. Pero nuestras oraciones al Señor no pueden desarrollarse en el tiempo de la angustia solamente o en el tiempo de la necesidad. Es verdad que toman más fuerza, es verdad que nuestro clamor se hace con una intensidad y una fuerza más profunda cuando estamos viviendo ciertos tiempos difíciles, tiempos de inseguridad, de enfermedad, de pobreza, de cualquiera sea la necesidad o la aflicción. Nuestra oración redobla fuerza. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser persistentes, que debemos ser constantes en nuestras oraciones. El libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16 y 18, dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado cuál es la voluntad del Señor? Es verdad que Dios tiene una voluntad individual, personal con usted, amado hermano o amado oyente. Pero la verdad es que esta es una clara declaración de cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que tengamos gozo. Sí, que tu alma, que en mi alma tenga gozo, que tenga la paz de Cristo a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. La voluntad de Dios es que oremos sin cesar, no solo en los tiempos difíciles, no en los tiempos de pandemia, no en los tiempos de crisis mundial o de recesión, no en los tiempos de angustia y de enfermedad, sino que en todo tiempo. En todo tiempo nuestra oración sea al Señor. Y por último, que estemos agradecidos en todo, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Estar agradecido en todo. Qué difícil, a veces fácil agradecer en la alegría, en el gozo, en la festividad. Pero darle gracias al Señor en todo no siempre es fácil. Darle gracias al Señor en todo implica reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Implica entender que Él es Rey sobre todo lo que pueda pasar. Es tener humildad. Es decirle: Señor, yo soy tuyo. No solamente cantar: Señor, aquí estoy, sino que realmente reconocer que somos de Él y le pertenecemos a Él. Y en los tiempos buenos y en los tiempos malos, agradecer al Señor en todo. Tal vez hoy tú no ves la luz, tal vez hoy tú no ves salida, pero yo quiero decir de que en todo tiempo debemos agradecer al Señor. En todo tiempo nuestro corazón debe adorarle, bendecirle, pues Dios tiene propósito con nuestras vidas. Y en estos tiempos, ¿cierto?, en que a veces sufrimos y en que a veces nuestro corazón se acongoja, debemos ser agradecidos. Agradecidos porque Dios tiene una puerta abierta para ti. Dios tiene una puerta abierta para mi vida. Y luego, al terminar esta primera parábola de la oración, encontramos otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola que tiene otra connotación, esta parábola donde, si bien es cierto, habla de la oración, nos presenta otra clave. Esta parábola se desarrolla ahora en la humildad, no en la constancia ni en la persistencia, sino que en la humildad en la que tú y yo nos presentamos delante del Señor. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es la motivación a la oración? Eso solo Dios la conoce. Y se hace manifiesto a través de esta parábola. Y yo quiero compartirla contigo y que sea de bendición. Que abras tu corazón. Y veamos cómo Jesús, ¿cierto?, encuentra siempre la forma adecuada, la forma precisa de traer una palabra, de traer una enseñanza, esta enseñanza que le trajo a sus discípulos y esta misma enseñanza que es pertinente y nos toca y nos convoca en esta mañana.
Así es que en el verso 9 nosotros encontramos, ¿cierto?, cómo el Señor presenta y nos declara a quién está dirigida. Y sabe a quién está dirigida, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ha conocido usted a algunas personas así? A aquellos que creen que son superiores que otros, esos que tienen espíritu de grandeza, que sienten que no fallan o no van a fallar. A eso está dirigida esta palabra, pero también para nosotros. El Señor dice en la palabra que aquel que esté firme, cuide que no caiga. Y a veces es necesario tomar un tiempo de mirarnos a nuestro interior y mirarnos realmente con la desnudez de nuestro ser interior, porque las apariencias pueden decir muchas cosas, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce aquello que está en el interior. Una versión popular dice así de este versículo: algunos que pensando estar bien con Dios se sentían seguros de sí. Tal vez los años o la trayectoria en el Evangelio nos ha dado cierto grado de seguridad, pero la verdad de que cada día debemos ir evaluando, periódicamente debemos pensar en cómo ha sido nuestra vida. El día de mañana no nos pertenece. Así es que por esta razón está claro que esta parábola estaba dirigida a los fariseos. A los fariseos que constantemente cuestionaban a Jesús, a los fariseos que constantemente perseguían y hacían preguntas con mala intención para hacer caer y para ver qué decía nuestro Señor. Sin embargo, el Señor, que conocía a cada uno de los que estaban ahí y a sus discípulos más, estoy seguro de que Él dijo esta parábola pensando en que llegara a toda la audiencia y algunos de sus discípulos que estaban ahí. ¿Recuerdan el episodio de sus discípulos, cierto? Diciéndole a Jesús: Jesús, ¿quién va a estar contigo a la derecha? ¿Quién va a estar contigo a la izquierda? Esos deseos que son intrínsecos al ser humano de bienestar, de mejor posición, de crecer. Y estoy segura de que Jesús también quería ministrar a sus discípulos a través de este ejemplo. Ejemplo digo porque el Señor, ¿cierto? Él declara esta parábola. Y estamos de acuerdo que las comparaciones no siempre son buenas. Son un poco hostigosas, pero en esta ocasión es necesaria. Es la forma que el Señor encuentra al presentar a dos hombres, a dos polos opuestos, dos personas totalmente diferentes ante la sociedad judía donde Él estaba hablando. Sin embargo, Él los presenta para que la audiencia, luego de oír, ¿cierto?, esta parábola, pueda llegar a una conclusión, pueda tomar un veredicto y dar una respuesta a la pregunta que al final el Señor plantea. Obviamente, que ya hemos leído, el desenlace no es el que todos esperaban. El desenlace no es el deseado o el más obvio. El Señor siempre nos sorprende. Nos sorprende y el Señor presenta y plantea, ¿cierto?, un desenlace que solamente en el cielo o en el corazón de Dios se le puede ocurrir. Así que comencemos el verso 10. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y es necesario, antes de continuar, hacer una pequeña reseña de quién era un fariseo y quién era este hombre publicano, para que podamos contextualizarnos y ponernos en el lugar de la audiencia de aquellos que estaban oyendo. El fariseo representaba al hombre que era aceptado en la sociedad, a este hombre que era bien mirado, a este hombre que era querido, a este hombre que era respetado y que políticamente no tenía mayor poder, pero sí dentro de la religión, y la religión era tan poderosa en estos tiempos como la política. Y el publicano, representaba al hombre vil,
al hombre que no era querido, que no era respetado, al hombre que era despreciado. Los judíos no querían a los publicanos, pues ellos eran recaudadores de impuestos. Y la Biblia en reiteradas ocasiones nos relata que los impuestos que ellos recaudaban triplicaban o cuatruplicaban lo que realmente debería ser. El publicano era la persona que cobraba el impuesto para César, para el Imperio Romano, pero además él tenía la facultad de cobrar aún más. Y ese más que él cobraba era para él, era su salario. Por lo tanto, el publicano siempre trataba de recaudar más. Así que este hombre representa al hombre deshonesto, al hombre que no tiene temor de Dios. Y el verso 11 y 12 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Me llama la atención profundamente que Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo. Él lo plantea sin tapujos. Él dice: el fariseo no fue a buscar a Dios, el fariseo fue a orar consigo mismo. Sin embargo, él accedía a los lugares más principales del templo y oraba puesto en pie, como era la tradición judía, en pie y con las manos levantadas. Pero no solamente las manos levantadas, sino que su voz también alzada, seguramente para que todos los que estaban alrededor oyeran su oración y oyeran la calificación y la ponderación que él daba de sí mismo, que era un hombre justo, que era un hombre bueno, que no era adúltero como los otros, que ayunaba 2 veces a la semana, que daba diezmo de todo lo que ganaba, y no era como aquel otro publicano. Sin embargo, encontramos en el verso 13 un hombre totalmente opuesto. El publicano dice que estando lejos, no quería aún ni alzar sus ojos. Y me parece interesante encontrar algunas virtudes en este hombre que ante la sociedad era despreciado, pero que Jesús da características dignas de imitar de él, y más bien habla de un hombre humilde y necesitado de Dios. Dice que él reconocía que era indigno. El verso lo señala, él no consideraba poder estar más adelante, él se quedaba atrás porque él reconocía en su interior que era un hombre indigno. Además se sentía avergonzado, pues él decía que ni aún quería alzar los ojos al cielo, ¿cierto? Cuando nos avergonzamos, agachamos la mirada y con eso damos testimonio de nuestra vergüenza. Además, el hombre dice que se daba golpes en el pecho como muestra de arrepentimiento, no solamente un golpe y nada pasó, sino de que él, como un acto de arrepentimiento, allí el corazón donde simboliza, ¿verdad?, donde están los deseos, las intenciones del hombre. Pero el publicano reconocía, y creo que este es el punto más importante del versículo. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y con esto él reconoce que Dios es soberano y que Dios es justo. Y creo que es tiempo de que reconozcamos en nuestra vida que Dios es soberano, que tiene una voluntad muy grande por sobre la nuestra. Y este publicano, al decirle Dios, reconoce quién es Él y reconoce la excelencia de Dios. Que Dios es sublime, es alto, pero a la vez es cercano a nosotros, a la vez es amoroso, es cariñoso. Cada vez que nos acercamos ante su presencia debemos reconocer que Él es Dios y que usted y yo hemos sido salvos, no somos pecadores, pero que en ocasiones fallamos, cometemos pecados y necesitamos reconocer nuestra falta y nuestra necesidad de Él, que nos hace falta para ser mejores personas, que si no fuera por Él, no solamente nada seríamos, sino que no seríamos buenas personas. Yo conozco a muchas personas que son buenas, pero no tienen a Dios en su corazón, y el amor de Dios, cuando está en nuestro corazón, nos hace necesariamente ser buenos, nos hace ser humildes, nos hace ser compasivos, misericordiosos, que creo que este mundo hoy tanto necesita.
la misericordia, el amor de Dios representado a través de usted y a través de mí. El verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Yo pienso que toda la gente que estaba allí se sorprendió ante las palabras de Jesús. No era el desenlace esperado, no era lo que la gente pensaba oír. Recuerde, ante la sociedad, el fariseo era un hombre justo y el publicano era el injusto. Lo lógico sería de que el fariseo fuera el perdonado. Sin embargo, Dios no busca nuestro exterior, Dios no busca las palabras que usamos, Dios no está interesado en la ropa que usamos, Dios no está interesado en nada de lo que en este cuerpo pueda perecer. Dios está interesado en el hombre y en la mujer que está en tu interior. Eso es lo que Dios está buscando. Un alma, un corazón sincero, íntegro, que muestre amor, fidelidad, que muestre respeto ante su presencia. Por eso que este final desconcierta a la gente. Por eso que esta parábola es un asombro para los que están allí, porque solamente en el corazón de un Dios que puede mirar el corazón, que no es de madera, no es tallado por hombre, solamente en este corazón del Señor puede, al que es despreciado por el mundo, hacerlo precioso. La palabra dice de que Él vino a buscar lo que se había perdido y que a los vil y menospreciados dice de que Él lo rescató. Así es que Él fue primero y volvió a su casa ya siendo justificado. Esta oración fue oída. Y pensamos entonces, ¿cuál es la clave para ser justificado? ¿Cuál es la clave para presentar nuestras oraciones delante del Señor y ser oídos? ¿Cuál es la clave para presentarnos ante el altar del Señor y que el Señor diga: vete en paz, yo ya oí tu oración, vete en paz, yo ya tengo todo en control? Y lo encontramos en las palabras que Él declara. El verso 14 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Dios no busca personas ni cristianos perfectos. Dios no busca ni hombre ni mujer que no se equivoque. Dios busca hombres que se hayan equivocado, hijos que hayan fracasado, pero que estén dispuestos a pedir perdón, que estén dispuestos a reconocer que sin Él no somos nada. Él busca hijos que estén dispuestos a ser corregidos, que estén dispuestos a pasar por su mano, por su corrección. Y eso te va a dar la seguridad, es la clave de que Él oye nuestra oración. ¿Cómo entonces me acercaré al Señor? Con humildad, con sencillez, con el corazón entregado a Él, reconociendo siempre, siempre, como lo hizo este publicano, que Él es Dios exaltado. Y nosotros como hijos debemos aceptar que muchas veces nos equivocamos, pero que ante Él nos presentamos tal cual somos. Yo te invito a que en este tiempo tú puedas reflexionar. ¿Cómo te estás presentando ante el Señor? ¿Cómo es hoy tu oración? ¿Cómo es hoy el tiempo de intimidad? ¿Lo estás cuidando? ¿Te presentas aparentando que todo está bien? ¿O realmente tienes necesidad en tu corazón de decirle: Señor, yo te necesito? Señor, yo me presento delante de ti con humildad y reconozco que te he fallado. Y reconozco que no he orado como he debido. Y reconozco que no he buscado la palabra como se ha debido. Y reconozco que en este tiempo no te he alabado como tú lo has merecido. Reconozcamos delante del Señor tal cual estamos. Y Él va a oír tu oración. Y al humilde el Señor lo levantará. Hermano, Dios te bendiga, que esta palabra pueda tener eco en tu vida. Medítala y preséntate delante del Señor para que el Señor te levante. Tal vez no ahora, pero en un tiempo y a su tiempo el Señor nos exaltará. La palabra dice de que Él da galardón, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Señor, gracias por tu palabra. En ti estamos, Señor, confiados.
En ti está depositada toda nuestra esperanza. Ante ti, Señor, tal cual somos. Bendícenos, Señor. Confórtanos, levántanos, y que esta tu palabra haga nido en nuestros corazones y morada en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga.